Sí, ingeniero, se escucha. Ingeniero. Okay, veamos el ejemplo 11.6. Dice, en el sistema del ejemplo 11.5, el que hemos hecho hace un momento, una falla trifásica en el medio de una línea se despeja aislando el circuito con fallas simultáneamente. Se despeja aislando el circuito, abriendo simultáneamente los interruptores en ambos extremos. La falla se despeja en 0,3 segundos. Obtenga la solución numérica de la ecuación de oscilación durante un segundo utilizando el método de Euler modificado, usando la función de swing meu, con un tamaño de paso de 0.01 segundo. A partir de la curva de oscilación, determine la estabilidad del sistema. Inciso B. La función swing meu llama automáticamente a la función cc_time y determina el tiempo crítico de despeje. Repita la simulación y obtenga las gráficas de oscilación para el tiempo crítico de despeje y cuando la falla se despeja en 0,5 segundos. Con el fin de comprender el procedimiento de los cálculos, los cálculos se realizan para un escalón. Del ejemplo 11.5, la curva del ángulo de potencia antes de que ocurra la falla viene dada por 1.8 del seno del ángulo de potencia, que ya lo vimos. Y el generador está operando con ángulo inicial de potencia de 26,388, también que ya calculamos que era 0,46 radianes. Y la variación de la velocidad angular, como no hay condición de falla, es igual a 0. La falla ocurre en el medio de la línea, como se muestra en la figura. De los resultados obtenidos en el ejemplo 11.5, la ecuación de aceleración de potencia es igual a 0,8 menos 0,65 por el seno del ángulo de potencia, que es lo que vimos en el cálculo anterior. Aplicando el método modificado de Euler, las derivadas del inicio del escalón son la derivada del ángulo de potencia, evaluadas en el momento inicial, es igual a 0, y la derivada de la variación de la velocidad en función del tiempo, evaluada en el ángulo inicial, es igual a pi por la frecuencia, dividido entre 5, que es h, por la potencia mecánica 0,8, que es esta, la potencia de aceleración, por 0,65 por el seno del ángulo inicial, que es 26,388. Y esa derivada nos da que es 19.2684 radianes por segundo al cuadrado, que es la aceleración, la potencia de aceleración. Al final del primer escalón, con el tiempo T1, que es igual a 0.01, los valores predichos van a ser que el ángulo 1 predicho va a ser igual al valor inicial, 0.46055, más 0 por el primer escalón, 0.001. Que esto va a ser 0 y va a ser el más la derivada multiplicada por el tiempo del primer escalón, 0.01, y nos da que la variación de la velocidad en el primer escalón, usando los valores predichos en el punto 1, las derivadas al final
del intervalo van a ser que la derivada del ángulo de potencia evaluada en el cambio de la velocidad en el punto 1 predicho, va a ser igual al cambio de la velocidad 1 predicho, que va a ser el 0.1927 radianes por segundo. Esta. Y la derivada de potencia en el punto 1 predicho va a ser igual a pi por la frecuencia dividido entre 5 por 0,8 por el seno del ángulo inicial, 0.2638, que es el ángulo predicho, en el punto 1, que sigue siendo el ángulo inicial, y nos va a dar el valor de 19.2684 radianes por segundo al cuadrado. Luego, el valor promedio de las dos derivadas se usa para encontrar el valor correcto. Entonces, encontramos el valor promedio de 0.46055 radianes, el ángulo 0, más 0 por el ángulo del valor predicho dividido entre 2, por el intervalo, y nos va a salir que el valor promedio es 0.4615, y el cambio de velocidad promedio en el punto 1 va a ser igual al cambio de velocidad inicial, era 0, más 19.26, el valor delta 0, más el valor predicho, que es el mismo, dividido entre 2, valor en el tiempo 001, nos da 0.1927 radianes por segundo. Este proceso continúa para sucesivos pasos hasta que el tiempo sea igual a 0.3 segundos cuando se despeja la falla. Del ejemplo C5, la ecuación de aceleración de potencia post falla es igual a 0,8 menos 1,4625 por el seno de la potencia. Eso es posterior a la falla cuando ya se reconecte, cuando ya la línea ha abierto y se ha quedado fuera. El proceso continúa con la nueva ecuación de aceleración hasta el tiempo final especificado hasta 1 segundo. Los cálculos completos se obtienen utilizando la función de swing de la siguiente manera. Nos vamos a meter los datos al programa, la potencia mecánica 0,8, el ángulo, el voltaje en vacío 1,17, el voltaje en bordes 1, el voltaje antes de la falla, la reactancia equivalente antes de la falla 0,65, el momento de la falla 1,80 y posterior a la falla 0,8. La constante de inercia 5, la frecuencia 60, el tiempo crítico de despeje 0,3, el tiempo final del proceso 1, y con los intervalos de tiempo de 0,001. Y usar la función swing. El intervalo de tiempo y el ángulo de potencia correspondientes delta en grados y las divisiones de velocidad delta W en radianes por segundo se muestran en forma de tabla. El diagrama de oscilación se muestra en la figura. Pues vamos a tener este diagrama de oscilación. La curva de oscilación muestra que el ángulo de potencia regresa después de la oscilación máxima. De la oscilación máxima. Lo que indica que con la inclusión de la amortiguación del sistema, las oscilaciones disminuirán y se alcanzará un nuevo ángulo de funcionamiento. Por lo tanto, se encuentra que el sistema es estable para este tiempo de despeje de falla. El programa determina que el tiempo crítico de despeje es 0,4 segundos con un ángulo crítico de despeje de falla de 98.83 grados. Veamos la solución MATLAB, que es el ejemplo 11.6.
Aquí tenemos el inciso A, con el tiempo crítico de despeje de falla de 0,3 segundos. O sea que nos despeje la falla en 0,3 y nos grafique en está aquí. Entonces aquí va graficando, va colocando en forma de tabla. Aquí están los pasos de tiempo de 0,01 segundos, 0,01, 0,0 y las variaciones del ángulo de potencia, que llegan hasta que es el ángulo de potencia y la variación de la velocidad en radianes por segundo. Y la gráfica, la variación del ángulo de potencia, a medida que va pasando el tiempo, y nos indica aquí que la curva de oscilación muestra que el ángulo de potencia regresa después de la oscilación máxima, lo que indica que con la inclusión de la amortiguación del sistema, las oscilaciones van a disminuir y se alcanzará un nuevo ángulo de funcionamiento, por lo cual tanto se encuentra que el sistema es estable para este tiempo de despeje de falla. El programa determina que el tiempo crítico de despeje es 0,4 segundos y el ángulo crítico de despeje es 98,83 grados. Entonces aquí vemos por la curva de que sigue la trayectoria sinusoidal. Por lo tanto, el sistema es estable. El inciso B dice, el programa anterior se ejecuta ahora para un tiempo de despeje de 0,4 segundos y para un tiempo de despeje de falla de 0,5 segundos, los cuales no están en la figura. La curva de oscilación para el tiempo de despeje de 0,4 segundos corresponde al tiempo crítico de despeje. Y entonces vemos que con el tiempo crítico de despeje la máquina continúa estable. Porque después de la oscilación vuelve a un valor del ángulo de potencia. Pero con un tiempo de despeje de 0,5 segundos, que es mayor al tiempo de despeje crítico, entonces el ángulo de potencia se va al infinito. Crece, 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 crece. Ya no retorna, por lo tanto, el sistema ya es inestable. Muestra que el ángulo de potencia aumenta sin límite, por lo tanto, el sistema es inestable para este tiempo de despeje. Que es lógico, ¿no? Si el tiempo máximo es 0,4, con 0,5 ya el sistema ya no vuelve al sincronismo. La curva de oscilación para la máquina del programa C6 se obtiene para tiempos de despeje de fallas 03, 04 y 05 con la función de swing GR4 que utiliza la función OD45. Se usan los siguientes comandos. Se obtienen las mismas soluciones numéricas y las curvas de oscilación son las mismas que se muestran en las figuras anteriores.
Entonces aquí, el inciso B, ¿dónde está? Esta es la variación del ángulo de potencia con el tiempo crítico de despeje de la falla de 0,4. Aquí, de 0,4 segundos. Y vemos que el ángulo, después de una oscilación, vuelve a, a una nueva posición, a un nuevo ángulo, y que el sistema es estable. Pero con un tiempo de despeje de 0,5 segundos, el ángulo de potencia crece indefinidamente. Por lo tanto, el sistema ya no vuelve a ningún ángulo anterior ni a un nuevo ángulo de potencia. Por lo tanto, el sistema es inestable. Calcula con aquí están los tiempos críticos de despeje de la falla, 0,41 segundos, y el ángulo crítico de despeje es 98,83. Entonces, espérame un ratito, muchacho. ¿Hay algo de metal? ¿Vale? ¿Papá dónde está? Está en el desayuno diario y no puedo. ¿Eso sí me están enseñando? No, mi papá tiene desayuno. ¿Y tu mamá? Creo que sí. ¿Dónde está por ahí? No. ¿Dónde está? En la sala vieja. A ver. Sí, son. Está. ¿Qué te temani? ¿Qué? No, te dormiste anoche ahí en la sala de aquí. ¿Qué? Que te dormiste aquí en la sala. Aquí, en el living, en la sala living nuevo. ¿Qué? Y estaba con aire frío. Y te has dormido ahí. Como 2 horas has dormido ahí. No, no dormí, ¿no? Sí. Tu papá vive en lugar. Cuando le hemos dicho. También Isabela se durmió ahí. ¿Qué? Isabela se durmió ahí igual. ¿Qué fue hacer mucho antes? No, ella se durmió primero y me dio ganas de dormir.
Yo cuando he visto él estaba caminando, digo, estaba viendo arriba. No. Ay, no. Sí, entonces, que con esta no me lo van a tapar ya. ¿Sí? ¿Este es para tomar? No, no. Tienes su cosita para tomar, ¿no? Y aquí el programa dice que también lo va a solucionar usando las funciones de swing GRK4, que usan los valores del OD 45. Presione para continuar, continuamos, y vuelve a graficar usando, como el sistema es sencillo, entonces el GD4, que es el OD 45, que es la función matemática más próxima de linealización más compleja, entonces nos obtienen las mismas curvas, ¿no? Aquí el tiempo de despeje de falla de 0,4, esta, la de 0,3, la misma, y la de 0,5, que es la que nos indica que el sistema ya no vuelve a la estabilidad. Y el inciso C dice, usando el Simulink, encontrar la solución al problema, pero usando el programa Simulink. Entonces, nos vamos al Simulink. Que es el 11.6. Y lo abrimos. El Simulink tiene la ventaja de, como les comenté, que todos los sistemas de control, en todos los programas computacionales, todos los
equipos de control, gobernadores, saberes, vienen en diagramas de bloques de todas las marcas, de todas las formas para máquinas hidráulicas, para máquinas térmicas, para máquinas de vapor. Entonces es una herramienta bastante sencilla y bastante entendible. Entonces, aquí está un primer integrador, un segundo integrador, exactamente lo que hemos hecho matemáticamente y lo que está haciendo aquí en los diferentes estados de las fallas del, del proceso, antes de la falla, después de la falla, o antes de la falla, después de la falla, y el tiempo de despeje de la falla. Aquí la función para convertirla y finalmente los resultados. Si lo corremos, ¿cómo lo achicamos esto? Entonces, este es para el tiempo de despeje de cuál. El tiempo de falla, de despeje de falla es 0,3. ¿Y dónde seleccionamos el tiempo de despeje? Aquí le ponemos 0,5. ¿Qué pasa? Y lo corremos. Mm. Yeah. Entonces, cuando el tiempo de despeje es 0,5, la misma gráfica, el, se va al infinito la, el ángulo, y estamos simulando con un tiempo de 2 segundos, por lo tanto el sistema es inestable. Y con 0,4, que es el tiempo crítico,
Lo corremos. Vemos la gráfica. Vamos a cambiar el... Ya se creó. Ahí está. 0,4 oscila y vuelve a su posición. Va a volver a su posición inicial. Entonces el sistema es estable. Ay, creo que no lo bota los valores iniciales el coso. Una cana. Y en la siguiente clase vamos a ver la estabilidad en varias máquinas. Hasta ahora solamente hemos visto en una sola máquina. Y vamos a ver ya matemáticamente cómo hacer llevar de una máquina a varias máquinas, qué herramientas tenemos en MATLAB y ver el ejemplo, con lo cual terminaríamos el capítulo. Entonces, nos vemos mañana a las 7 en el examen, que es MATLAB y PowerWord. Ok, chao muchachos, nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Hasta luego, ingeniero.